El encuentro entre el millonario y el mendigo negro en la gran ciudad. Era una noche fría y clara en la ciudad. Las luces brillaban como estrellas robadas del cielo. En el elegante salón de un hotel de lujo, la celebración estaba en pleno apogeo. Los murmullos de las conversaciones se mezclaban con el tintineo de copas de cristal y risas nerviosas de invitados que lucían sus trajes de diseñador. Allí estaba Alejandro Torres, un millonario cuya fortuna se había construido sobre negocios oscuros, pero eso nadie lo sabía. Esa noche, su rostro sonreía con la satisfacción del poder y el control. Sin embargo, su hijo de 10 años, David, lo miraba desde un rincón, con un brillo especial en sus ojos. Todo cambió en un segundo, cuando un grito rompió la atmósfera, como si alguien hubiera desencadenado una tormenta de revelaciones. «Es mi hermano», exclamó David, apuntando a un hombre de aspecto desgastado que observaba desde la entrada. Era Maraya, su madre biológica, vestida con ara, mientras los invitados se volteaban, algunos murmurando en reproche por la escena que interrumpía su diversión. Alejandro se quedó congelado. Su mente era un torbellino de confusión. ¿Cómo era posible que un mendigo estuviera vinculado a su vida de lujos y excesos? David, con el corazón latiendo fuertemente, se escapó de su lado y corrió hacia Maraya, uniendo dos mundos que habían estado separados por años de dolor. Maraya, temblando, avanzó cautelosamente, dispuesta a revelar su verdad. «David, yo soy tu madre», dijo con voz entrecortada, intentando buscar el contacto que el destino había frustrado tantas veces. Alejandro, atrapado entre el horror y su deseo de proteger a su hijo de la realidad, sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. A medida que la gala continuaba a su alrededor, formándose en murmullos y gestos de desaprobación, la tensión creció entre ellos. Maraya, con lágrimas en los ojos, comenzó a desnudarse emocionalmente, revelando secretos de un pasado. Su fortuna o la familia que nunca disfrutó. El aire se volvió denso. Cada palabra y mirada cargaban un peso palpable. La gala avanzaba, pero para ellos el mundo se había detenido. Entre el vinilo de risas y el crujir de las copas, el eco de los secretos flotaba, esperando la chispa que podría iniciar un fuego destructivo o una posibilidad de redención. En ese instante, la pregunta quedó en el aire. ¿Qué haría Alejandro? ¿Podría enfrentar la verdad de su pasado y el futuro que su hijo tanto anhelaba? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí en bajo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade. María, temblando, miraba a su hijo, como si quisiera recordar cada rasgo de su rostro, cada destello de su mirada. David, toda esta vida te la he tratado de contar. Sus palabras, llenas de anhelo, parecían perderse entre el bullicio del salón, como hojas llevadas por el viento. Alejandro, debatiéndose entre la ira y la confusión, avanzó un paso hacia ella. «No puedes arruinar esto, María. Este no es el lugar». Su voz era un susurro cargado de amenaza, pero David seguía corriendo hacia su madre, ignorando el clima de tensión. La mirada de María, llena de amor, se encontraba con la de David, y por un segundo el mundo se desvaneció.
David, gritó Alejandro. Un pánico que nunca había sentido antes lo envolvió. Pero en ese momento, un estruendo sacudió el salón. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres de traje oscuro irrumpió. Había algo amenazador en su andar, como sombras alargadas que se acercaban al corazón de la celebración. Los murmullos se convirtieron. Uno de ellos ordenó, su voz resonando como un trueno. Las copas de cristal cayeron al suelo. El sonido del vidrio estallando resonó como un eco de caos. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. No podía ser. David quedó paralizado, sus ojos entre la sorpresa y el terror, mientras Maraya lo abrazaba con fuerza. «Protégete, hijo». Alejandro no sabía si debía correr hacia ellos o mantener su distancia, pero antes de que pudiera decidir, uno de los hombres se acercó a él, señalándolo. «Alejandro Torres, ven aquí». Un cotilleo se propagó entre los invitados. Sus corazones latían más rápido, y el aire se sintió irrespirable. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieren?». Intentó mantener la voz firme, pero en su interior todo se desmoronaba. «Usted debe acompañarnos. Tenemos cuentas que saldar». Los hombres lo rodearon. Y Alejandro, sintiendo la presión de la multitud, volvió a mirar a David. «No, tú no te vas a ir». David gritó, aferrándose a Maraya, sus ojos llenos de lágrimas. El grupo de hombres comenzó a alejar a Alejandro, y un grito desgarrador hizo eco en el salón. Era Maraya. «Espera, no puedes llevarlo». Sus palabras estaban llenas de desesperación. Sin embargo, sus quejas se oyeron cada vez menos, ahogadas por el tumulto general. Mientras tanto, David, aún abrazado a su madre, notó algo en el rostro de uno de los hombres. Una mirada oscura, llena de rencor. Esa mirada hizo que algo dentro de él se encendiera. «¿Quiénes son?», preguntó con voz temblorosa. Pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión resonó en el fondo del hotel, sacudiendo las paredes. El terror invadió el lugar. Las luces parpadearon y el caos alcanzó su clímax. Cada uno de los asistentes corría por sus vidas. Gritos, llantos, todo se mezclaba en una sinfonía de miedo. Alejandro, en un intento desesperado por acercarse a su hijo y a Maraya, fue empujado hacia atrás y se perdió en el tumulto. En medio de la confusión, el grupo de hombres desapareció, y un silencio sobrecogedor se hizo presente. Alejandro, con el corazón latiendo en su pecho, buscó a David, su mirada desesperada cruzándose con la de Maraya, pero lo que vio a continuación lo dejó helado. Maraya sonrió, y sus ojos brillaron de una manera que nunca había visto. No era solo amor lo que emanaban. Había algo más, algo que le hacía sentirse atrapado entre el horror y la comprensión. «¿Qué has hecho, Maraya?», le preguntó, con el miedo llenando cada palabra. La verdad, una sombra que siempre había estado presente, pero nunca vislumbrada, parecía volver a manifestarse entre ellos en ese instante. Era un momento suspendido en el tiempo, un halo de confusión y miedo. Alejandro miró a Maraya con un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? Esa sonrisa inquietante no era solo amor. Había un secreto detrás de ella, algo oscuro que amenazaba con desvelarse en medio del caos. Dentro del salón, el estruendo aún reverberaba. Las luces titilaban, creando un ambiente de pesadilla, y los gritos de los invitados se mezclaban con el clima denso de incertidumbre.
Alejandro sintió que la angustia lo consumía. «David», gritó, con desesperación. La imagen de su hijo aferrado a Maraya lo llenó de pánico. Tenía que acercarse. Pero de repente, otra explosión sacudió el lugar, y el suelo pareció moverse bajo sus pies. De la nada, un hombre apareció tras Maraya, con una mirada fría. Sus ojos eran como un abismo. «Maraya», dijo, su voz clara y cortante. La mujer se congeló, como si hubiera escuchado un fantasma del pasado. «¿Por qué estás aquí?» Su voz tembló con el eco de un miedo profundo. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Este hombre parecía ser una pieza clave en un juego del que no sabía nada. El rostro de María se descompuso. «Debiste haberlo dejado en el pasado», continuó el hombre, avanzando un paso, y la mirada de Alejandro se tornó hostil. «Quítate de su camino», gritó, tratando de poner un escudo entre su hijo y esta nueva amenaza. Pero la situación adquirió un giro inesperado. «Sabías que esto llegaría», dijo el hombre, desencajando sus palabras como cuchillos. «Te lo advertí. Ahora, el tiempo se acabó». «¿Qué significa eso?», preguntó Alejandro, el sudor frío recorriendo su espalda, mientras su mente intentaba hacer sentido de lo que veía. «¿Quién eres tú?» «Un amigo de su madre. Venimos a llevarnos lo que es nuestro, lo que siempre debió ser de él». La última frase golpeó como un trueno, alejando toda la atención sobre él. El tipo sacó una pequeña caja negra de su bolsillo. Alejandro sintió que su visión se nublaba. «¿Qué es eso?», inquirió casi sin aliento, incapaz de procesar la totalidad del golpe. María había caído de rodillas, y su rostro era pura desesperación. La caja se abrió de manera insegura, y una luz cegadora emergió de su interior. La escena se volvió aún más surrealista. Algo brilló en la penumbra. «Esto es parte de su herencia, Alejandro», dijo el hombre, y a medida que se acercaba a María, un viento violento obliteró el sonido de las voces. La multitud gritó y corrió, pero Alejandro no podía mover un músculo. Una mezcla de rabia y protección lo mantenía anclado al lugar. «No te acerques a ella», siseó, aunque sentía que sus palabras se perdían en la tempestad. «David, ven aquí». Ahora era Alejandro quien gritaba. El niño, paralizado entre su madre y los oscuros secretos, observó a su padre con ojos llenos de lágrimas. «Ven aquí». Y en ese momento algo se rompió. «Soy tu padre». Alejandro soltó esas palabras como una última defensa. Maraya lo miró, horrorizada, y el hombre sonrió con desdén. «Eso es lo que crees. Pero David no es solo tu hijo. Es el hijo de todos nosotros», reveló, y la revelación golpeó a Alejandro como un rayo. «¿Qué?». La verdad, como una ola, arrasó con todo. David, que estaba atrapado en el medio de esta tormenta, no sabía si correr a los brazos de su madre o buscar la protección de su padre. «Detente», Alejandro gritó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ahora todo hacía clic en su mente. Esta noche no era solo una celebración, era una trampa. Maraya, su madre biológica, el hombre en el traje oscuro, todo estaba entrelazado en un plan que él nunca vio venir. ¿Era acaso David el epicentro de un conflicto que lo superaba? Un niño que representaba algo más que herencia, quizás una venganza. Alejandro solo pudo preguntarse, mientras el caos giraba a su alrededor, ¿quién realmente era Maraya? ¿Y qué secretos oscuros había ocultado? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y ya nada sería igual. Era un momento suspendido en el tiempo, un halo de confusión y miedo. Alejandro miró a Maraya con un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? Esa sonrisa inquietante no era solo amor. Había un secreto detrás de ella, algo oscuro
que amenazaba con desvelarse en medio del caos. Alejandro sintió que su corazón se detenía. En un instante, el caos se tornó en una imagen congelada, como si un fotógrafo hubiera capturado la esencia de una vida que se desmoronaba. María cayó a un lado. El sonido de su cuerpo impactando contra el suelo resonó como un eco triste. Pero eso no fue lo más impactante. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. «¡David!». La voz pertenecía a Alejandro, pero la imagen que se presentó ante él lo paralizó. David, con su pequeño cuerpo temblando, no estaba solo. Delante de él había un hombre con el rostro de María, un hombre que era la versión masculina de ella. ¿Qué demonios es esto? Alejandro apenas podía articular sus pensamientos. El hombre se acercó, la mirada fría e intensa. «Soy tu hermano, Alejandro», dijo con una voz baja, dejando caer la bomba de la revelación. «Y también soy el verdadero hijo de María». El aire se volvió denso, y la multitud, que en un inicio había estado gritando y huyendo, se detuvo en seco. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad lo consumía. Sus manos temblaban, y la sudoración comenzó a empapar su frente. La imagen de David, su David, un niño inocente atrapado en un lío familiar sin fin, era demasiado para soportar. Maraya, todavía en el suelo, miraba entre la confusión y el horror. «No puede ser. No esto». Sus ojos estaban dilatados, como si acabara de despertar a una pesadilla. La tensión era palpable. Todos respiraban hondo, esperando algo que rompiera la confusión. Tuve que ocultarlo. No sabía cómo manejarlo entonces. Se defendió Maraya, pero sus palabras se sintieron vacías en medio de la revelación. «Esto no es lo que parece. Alejandro, nunca quise que sucediera así. Pero lo hiciste». Alejandro gritó, su voz resonando entre las paredes del salón en medio del caos. «Lo llevaste al extremo, un hermano. Todo este tiempo has ocultado esto». «Es verdad, pero no soy tu rival». «Quiero proteger a David», dijo el hermano, su tono casi suplicante. Sin embargo, Alejandro no pudo escuchar. Su mente giraba, y cada palabra que escuchaba se sentía como un puñetazo en el estómago. De repente, el hombre en el traje oscuro, que parecía haber estado esperando este giro, sonrió con desdén. «Ahora que todo está en el aire, déjame decirte algo. Alejandro, ellos son parte de algo más grande, algo que no puedes imaginar». Sus palabras reverberaron en la sala como un eco ominoso. «¿Qué más hay?», Alejandro terminó gritando. Todo su ser luchaba por entender la locura en la que había sido arrastrado. La mirada de David, llena de confusión, pero también de una chispa de reconocimiento, hizo que su mundo se desmoronara aún más. «¿Por qué no me dijiste, papá?». El silencio tras la pregunta de David fue abrumador. El tumulto que rodeaba a Alejandro, el miedo y la confusión, todo se intensificaba, y él se dio cuenta de que el niño, que había amado y creído proteger, estaba. Alejandro apenas podía susurrar. La revelación lo dejó expuesto y vulnerable. El hombre en el traje oscuro se acercó más, sonriendo como si cada secreto escondido estuviera finalmente revelándose. «La familia es más compleja de lo que imaginaste, Alejandro. Y este es solo el comienzo». La verdad estaba saliendo a la luz. Trajes, identidades y secretos. No había vuelta atrás. Todo lo que Alejandro había construido, sus deseos y aspiraciones, estaban siendo desmantelados en un instante. Él miró a David y luego a Maraya, su madre entrelazada con su hermano gemelo,
y comprendió que el caos apenas comenzaba. ¿Qué significaba todo esto para ellos? La congregación se dispersaba, pero su mundo ya no iba a ser el mismo. Lo único que sabía era que de alguna manera se había convertido en el centro de una tormenta de secretos, que amenazaba con arrastrarlo todo de nuevo. Maraya y su hermano compartirían una historia diferente. Y él estaba a punto de perder más de lo que había salvado. Alejandro hollaba para Maraya con un nono estómago. ¿O qué le había feito? Aquella expresión inquietante no rostro de la no era apenas amor. Había algo sombrío atrás de todo eso. Algo que amenazaba se revelar no medio de aquel caos. O estrondo de una nueva explosión reverberó, y Alejandro sintió que su corazón paraba. De repente, todo ficó en cámara lenta, como si un fotógrafo tuviese congelado a la escena en ese instante de máxima tensión. Maraya cayó, y el sonido muy profundo de su cuerpo, atingiendo la tierra, ecoó como un triste lamento. Un grito cortante cortó el aire. El son de su cuerpo atingiendo el chan ecoó como un triste lamento. De su propia forma la mente y encarecida en el mismo. Detrás de él, un estrito en pozo que existía. Su nombre completamente vestido. El hermano Anquilo. Desaparecer como un dios. El aire quedó, y en el pozo apareció cortante de sí mismo. Sentido que con tanto, pero solo cesó. De su propia forma la mente. Desapareció como un triste lamento. ¿Qué demonios es esto? Había algo sombrío atrás de todo eso. Y también soy el hijo verdadero de María. La sala estaba en choque. Los convidados parecían paralizados, asombrados por la revelación. Alejandro sintió el mundo desmoronar hacia Volta. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad tomó cuenta de él. Su mente giraba, y a cada segundo la dor atravesaba su corazón como facas afiadas. Cada palabra que el hombre decía parecía un golpe mortal. María, aún en el suelo, hollaba entre la confusión y el horror. No puede ser, no esto. Un manto de desespero cubrió su rostro. La tensión en la sala era insoportable. Los murmurios se tornaron gritos abafados. Tuve que ocultarlo, no sabía cómo hacerlo. María comenzó. Su voz tremía. Mas Alejandro no estaba oyendo. Él estaba preso en la tempestad de informaciones. Y su hijo, su pequeño David, estaba en el medio de todo esto, envuelto en un conflicto que él no podía entender. De repente, el hombre encendido oscuro sonrió. Ahora que todo está al aire, déjame aclararte algo. Alejandro, Ellos son parte de algo más grande. Algo que no puedes imaginar. Sus palabras eran como truenes en la sala llena de tensión. ¿Qué más hay? Alejandro gritó, su voz ecoando en la sala. Él estaba casi fuera de control. David, paralizado, oyó para su padre con ojos llenos de miedo y duda. ¿Por qué no me dijiste, papá? La pregunta de David pairó en el aire, un eco que hacía el pecho de Alejandro se apretar. Hizo una pausa. El silencio era ensurdecedor. ¿Por qué? Porque él gagueó, mas no consiguió completar la frase. Porque no eres solo su padre, Alejandro. El hombre declaró, su voz un susurro amenazador. Y David no es solo su hijo, es el hijo de todos nosotros. La revelación sonó como un trovazo, y Alejandro sintió que el piso se vierda sobre sus pies. No. eso no puede ser cierto. La cólera comenzó a subir y los rostros de los convidados reflejaban terror y confusión. La situación estaba se transformando en un espectáculo aterrorizante. María comenzó a llorar. Esto no es lo que parece.
Ella tentaba justificar, mas la ardor de los ojos de Alejandro era insoportable. El hombre en su pante era más que un rival. Él era una llave para un misterio más profundo. ¿Quién eres tú realmente?, Alejandro exigió, su voz cargada de raiva y desespero. Mas antes que a respuesta pudiese vir, una nueva explosión estouró, y las luces del salón piscaron ampliamente, lanzando a todos no oscuro por un instante. El pánico aumentó. Gritos y correría tomaron conta. La figura del hombre se desfece en la confusión, y Alejandro seguró a David con fuerza. «Ven aquí, David». Mas cuando el clarón de la luz se ascendió nuevamente, Alejandro se deparó con una visión que le hizo congelar. María estaba de pie. Mas no sola. Hacia él estaba la mujer que él tenía amado y perdido. ¿Por qué vos está aquí? En ese instante, Maraya sonrió, y el ollar de ella se iluminó con una certeza perturbadora. Porque lo que está aconteciendo es apenas el comienzo, Alejandro. El pasado no puede ser escondido para siempre. En cuanto la verdad pairaba en el aire, más preguntas que respuestas surgieron. La sala estaba en caos, pero lo que estaba prestes a se revelar sería aún más devastador. El futuro de ellos nunca más sería el mismo, y lo que parecía un pesadelo estaba apenas comenzando. Vos está prestes a descubrir a dinámica que va a reescribir todo. Era un momento suspenso no tiempo, un halo de confusión y miedo. Alejandro hollaba para Maraya con un no en el estómago. ¿Qué había hecho? Aquella expresión inquietante en el rostro de ella no era apenas amor. Había algo sombrío atrás de todo eso. Algo que amenazaba se revelar en el medio de aquel caos. O estrondo de una nueva explosión reverberó. Y Alejandro sintió que su corazón paraba. De repente, todo ficó en cámara lenta, como si un fotógrafo iba. Mas lo más chocante estaba ainda por vir. Un grito cortante cortó el ar. «David». La voz de Alejandro era llena de desespero, mas la escena delante de él congeló sus sentidos. Su hijo, con ojos llenos de lágrimas, no estaba solito. A su frente, una figura emergió de las sombras. Un hombre que quiere decir María. Un hombre que podría ser su hermano. ¿Qué demonios es esto? Alejandro mal conseguía encontrar las palabras. El hombre se adelantó, sus ojos fríos e intensos. «Soy tu hermano, Alejandro», dice con una voz grave, soltando a bomba que mudaría todo. «Y también soy el hijo verdadero de María». La sala estaba en choque. Los convidados parecían paralizados, asombrados por la revelación. Alejandro sintió el mundo desmoronar a su vuelta. «¿Qué estás diciendo?» La incredulidad tomó cuenta de él. Su mente giraba, y a cada segundo, ardor atravesaba su corazón como facas afiadas. Cada palabra que el hombre decía parecía un golpe mortal. Maraya, ainda nochón, hollaba entre la confusión y el horror. «No puede ser, no esto». Un manto de desespero cubrió su rostro. La tensión de la sala era insoportable. Murmurios se tornaron gritos abafados. Tuve que ocultarlo. No sabía cómo hacerlo. Maraya comenzó. Su voz tremía, mas Alejandro no estaba oyendo. Él estaba preso en una tempestad de informaciones. Y seu filho, seu pequeño David, estaba no medio de todo eso, envolvido en un conflicto que él no podía entender. De repente, el hombre en un terno oscuro sonrió de forma sombría. «Ahora que todo está al aire, déjame aclararte algo, Alejandro. Ellos son parte de algo más grande, algo que no puedes imaginar». Sus palabras eran como trobones en el sal, lleno de tensión. «¿Qué más hay?». Alejandro gritó, su voz ecoando en la sala. Él estaba cuasi fuera de control. David volvió para su padre con ojos llenos de miedo. La pregunta de David pairó en el aire, un eco que ponía en pecho a Alejandro,
Él hizo una pausa. El silencio era ensurdecedor. El hombre declaró, su voz un susurro amenazador. Y David no es solo su hijo, es su hijo de todos nosotros. A revelación soó como un trovén, y Alejandro sintió que el suelo se abría sobre sus pies. No, eso no puede ser cierto. La cólera comenzó a subir, y los rostros de los convidados reflejaron terror y confusión. La situación estaba se transformando en un espectáculo aterrorizante. María comenzó a llorar. Esto no es lo que parece. Ella tentaba justificar, mas la dor en los ojos de Alejandro era insoportable. El hombre en que tenía delante era más que un rival. Él era una llave para un misterio más profundo. ¿Quién eres tú realmente? Alejandro exigió, su voz cargada de raiva y desespero. Mas antes que la respuesta pudiera ver, una nueva explosión estoró y las luces del salón piscaron ampliamente, lanzando todos en oscuro por un instante. El pánico aumentó. Gritos y correría tomaron cuenta. La figura del hombre se desfece en la confusión, y Alejandro aseguró a David con fuerza. «Ven aquí, David». Mas cuando el clarón de la luz se encendió nuevamente, Alejandro se deparó con una visión que lo hizo congelar. María estaba de pie, mas no solita. A su lado estaba la mujer que él había amado y perdido años atrás, una figura del pasado que él nunca esperó ver nuevamente. «Fue usted», susurró Alejandro, su corazón disparando. «¿Por qué estás aquí?» En ese instante, María sonrió, y el olor de ella se iluminó con una certeza perturbadora. «Porque lo que está pasando es solo el comienzo, Alejandro. El pasado no puede ser escondido para siempre». Y antes que él pudiera procesar aquellas palabras, la sala se iluminó de nuevo. Les cercaron Alejandro y David. El pánico se espalló entre los convidados y el desespero tomó cuenta del corazón de Alejandro. «Protégete, hijo», Maraya gritó, ahora con un tono de urgencia que le fez sentir la gravedad de la situación. La multitud estaba en caos, mas todos ellos parecían atraídos por la misma luz, por la misma verdad que Maraya intentaba ocultar. Alejandro oyó para el rostro de David. Sus ojos eran un mixto de miedo y espera. «Espera, ¿qué está ocurriendo?», él le gritó, sin saber a quién se dirigir. Mas lo que se siguió dejó a todos en choque. El hombre que se presentó como su hermano comenzó a reír. Una risada que sonaba tan familiar que ecoó como un llamado de alerta en la mente de Alejandro. «¿Pues creen que todo se resume a una simple traición?», él comenzó, en cuanto la tensión en el aire aumentaba. «Lo que no saben es que nosotros estamos juntos, y David es la clave a lo que necesitamos». Un estremecimiento percorrió el cuerpo de Alejandro. «¿O que le acabara de oír?» «¿Para qué?». La revelación comenzó a desmoronar los pocos pilares que restaban, y Alejandro percibió que la verdad que estaba prestes a ser revelada podría mudar todo. Los hombres avanzaron, y con ellos un ollar compartidísimo de comprensión y traición. «Nunca más vas a poder separar lo que realmente somos», el hermano dijo, con un sonriso. Y en cuanto la sala se henchía de oscuridad nuevamente, la única cosa que Alejandro pudo pensar era que nada, absolutamente nada, estaba como parecía. Él precisaba descubrir lo que realmente estaba en juego, y quién realmente era Maraya. La tempestad estaba apenas comenzando. Era un momento suspendido en el tiempo, un halo de confusión y miedo. Alejandro miraba a Maraya con un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? Esa sonrisa inquietante en su rostro no era solo amor. Había algo oscuro detrás de todo esto, algo que amenazaba con revelarse en medio de aquel caos. El estruendo de una nueva explosión reverbe. María cayó al suelo. El sonido de su cuerpo golpeando el piso resonó como un triste lamento.
Pero lo más impactante estaba por venir. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡David! La voz de Alejandro era una mezcla de desesperación y terror. Pero la imagen que tuvo ante sus ojos lo paralizó. Su hijo, con lágrimas en los ojos, no estaba solo. Frontal a él, una figura emergía de las sombras. Un hombre que era la clara imagen de María. Un hombre que podría ser su hermano. ¿Qué demonios es esto? Alejandro apenas podía articular sus pensamientos. El hombre avanzó un paso, sus ojos fríos y penetrantes. «Soy tu hermano, Alejandro», dijo con una voz grave, desatando la bomba que cambiaría todo. «Y también soy el verdadero hijo de María». El aire en la sala se volvió denso. La multitud quedó en shock, asombrada por la revelación. Alejandro sintió que el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?» La incredulidad se apoderó de él, su mente. «Lo que no sabes», continuó el hermano, «es que tú también tienes un legado que desconoces». Antes de que pudiera completar la frase, el hombre en el traje oscuro interrumpió, una sonrisa sutil en sus labios. «No solo todos somos parte de esto, Alejandro, somos parte de una familia mucho más poderosa de lo que piensas». Su voz era un susurro entre el caos que los rodeaba. «Porque nunca supe cómo». María balbuceó, su mirada perdida en el miedo. «Lo oculté porque así era más fácil, porque pensaba que protegería a David». «Protéjanse», gritaron varios de los asistentes, mientras un grupo de hombres enmascarados entró en la sala, causando un revuelo. El caos estalló. El grito de los invitados resonó como una sinfonía trágica, pero en medio del desmadre, Alejandro vislumbró algo que hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Uno de los hombres enmascarados se acercó. Alejandro gritó, su voz destilando pánico. Aceleró hacia él, pero un hombre lo empujó hacia atrás. El cuerpo de su hijo estaba paralizado entre el miedo y la confusión. Alejandro se sentía atrapado, impotente. «¡Párate!», gritó Maraya, apuntando al hombre que sujetaba a David. «Déjalo, es solo un niño». El hombre enmascarado sonrió con desdén. «No es solo un niño, señora. Tiene un valor que usted no puede imaginar. Él es la clave». «¿La clave para qué?», Alejandro preguntó, desvinculadamente, intentando abrirse paso. En ese instante todo se detuvo. El hombre en el traje oscuro tomó la palabra de nuevo. «El niño no solo tiene un valor monetario, él es parte de una antigua línea que conecta a familias poderosas. Y esa conexión podría cambiar todo lo que creen saber». El aire se volvió aún más denso. Alejandro ladeó la cabeza, intentando procesar la información. ¿Ángulo de herencias ocultas? ¿Familias poderosas? La revelación le dio un escalofrío. «¿Qué estás intentando decir?», preguntó, su voz temblando de rabia y desconfianza. De repente Maraya se acercó temblando, con lágrimas brotando de sus ojos. «No puedes dejar que esto continúe, Alejandro. Ellos vienen por lo que tienen derecho, y es por ti también». «¿Por mí?» Alejandro preguntó, el horror brotando en su voz. La conexión que buscaban había estado allí todo el tiempo, pero él no lo sabía. «¿Qué escondías? ¿Qué más hay que no sé?» «Soy parte de esto también», gritó su hermano, el rostro en tensión. «Tú no elegiste ser parte de esta familia, pero no puedes escapar de ella. David tampoco puede.
El caos reinaba a su alrededor, y Alejandro se dio cuenta de que esos hombres enmascarados no buscaban solo venganza, buscarían todo lo que él creía haber protegido. En ese instante dramático, lo que parecía una fiesta se transformó en una batalla vital por sus seres queridos, por su propia vida. A medida que las luces parpadeaban, sintió el nudo en su estómago volverse más apretado. David, ven aquí. Alejandro sugestionó, buscando conectar la revelación de que su hijo tenía más valor de lo que cualquier persona imaginaba, que siempre había sido parte de una trama más profunda, hizo que su mundo se tambaleara. La única pregunta que ahora lo atormentaba era ¿cuánto más estaba dispuesto a perder para proteger a David de un legado que él no eligió y que aparentemente ahora estaban reclamando? El tumulto aumentaba, y Alejandro se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que su fortuna. Era su familia, su amor y su vida. Él estaba a punto de descubrir que en la búsqueda de poder y seguridad, a veces se perdían las cosas más esenciales, y entre el horror del momento, una nueva verdad estaba a punto de brotar, transformando todo en algo aún más oscuro y complicado. Era un momento suspendido en el tiempo, un halo de confusión y miedo. Alejandro miraba a Maraya con un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? Esa sonrisa inquietante en su rostro no era solo amor. Había algo oscuro detrás de todo esto. Algo que... La voz de Alejandro era una mezcla de desesperación y terror, pero la imagen que tuvo ante sus ojos lo paralizó. Su hijo con lágrimas en los ojos no estaba solo. Frontal a él, una figura emergía de las sombras, un hombre que era la clara imagen de Maraya, un hombre que podría ser su hermano. ¿Qué demonios es esto? Alejandro apenas podía articular sus pensamientos. El hombre avanzó un paso, sus ojos fríos y penetrantes. «Soy tu hermano, Alejandro», dijo con una voz grave, desatando la bomba que cambiaría todo. «Y también soy el verdadero hijo de Maraya». El aire en la sala se volvió denso. La multitud quedó en shock, asombrada por la revelación. Alejandro sintió que el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?» La incredulidad se apoderó de él. Su mente giraba, y cada palabra del hombre era como un golpe al estómago. «Lo que no sabes», continuó el hermano, «es que tú también tienes un legado que desconoces». Antes de que pudiera, «Somos parte de una familia mucho más poderosa de lo que piensas». Alejandro miró a Maraya, su expresión ahora llena de terror. «¿Qué es esto, Maraya? ¿Por qué no me lo dijiste?» Su voz era un susurro entre el caos que los rodeaba. «Porque nunca supe cómo», Maraya balbuceó, su mirada perdida en el miedo. «Lo oculté, porque así era más fácil, porque pensaba que protegería a David». «Protéjanse», gritaron varios de los asistentes mientras un grupo de hombres enmascarados entró en la sala, causando un revuelo. El caos estalló. El grito de los invitados resonó como una sinfonía trágica, pero en medio del desmadre, Alejandro vislumbró algo que hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Uno de los hombres enmascarados se acercó a David y con un movimiento rápido, lo tomó del brazo. «David», Alejandro gritó, su voz destilando pánico. Aceleró hacia él, pero un hombre lo empujó hacia atrás. El cuerpo de su hijo estaba paralizado entre el miedo y la confusión. Alejandro se sentía atrapado, impotente. «Párate», gritó Maraya, apuntando al hombre que sujetaba a David. «Déjalo, es solo un niño».
El hombre enmascarado sonrió con desdén. No es solo un niño, señora. Tiene un valor que usted no puede imaginar. Él es la clave. ¿La clave para qué? Alejandro preguntó intentando abrirse paso. En ese instante, todo se detuvo. El hombre en el traje oscuro tomó la palabra de nuevo. El niño no solo tiene un valor monetario. Él es parte de una antigua línea que conecta a familias poderosas. Y esa conexión podría cambiar todo lo que creen saber. El aire se volvió aún más denso. Alejandro ladeó la cabeza, intentando procesar la información. ¿Ángulo de herencias ocultas? ¿Familias poderosas? La revelación le dio un escalofrío. ¿Qué estás intentando decir?, preguntó, su voz temblando de rabia y desconfianza. De repente, María se acercó temblando, con lágrimas brotando de sus ojos. No puedes dejar que esto continúe, Alejandro. Ellos vienen por lo que tienen derecho, y es por ti también. ¿Por mí?, Alejandro preguntó, el horror brotando en su voz. La conexión que buscaban había estado allí todo el tiempo, pero él no lo sabía. ¿Qué escondías? ¿Qué más hay que no sé? Soy parte de esto también, gritó su hermano, el rostro en tensión. No elegiste ser parte de esta familia, pero no puedes escapar de ella. David tampoco puede. En ese instante, el suelo tembló y el sonido de un coche de policía resonó desde fuera. Las luces destellaban a través de las ventanas, iluminando la sala. Pero algo aún más aterrador ocurrió. El hombre enmarcado que sostenía a David soltó su agarre y se abalanzó sobre su hermano, empujándolo hacia atrás. «No, voy a protegerlo», Alejandro gritó, pero su hermano fue más rápido. Golpeando a David, lo derribó al suelo. Maraya, llena de pánico, intentó lanzarse hacia su hijo, pero Alejandro la detuvo. «Espera, no podemos acercarnos. Él es parte de esto. Su legado». El hombre gritó mientras sostenía a David, tratando de arrastrarlo hacia una salida trasera. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. La escena mostraba un juego traicionero, y David, el centro de la tormenta, solo quería estar a salvo. Pero en medio del caos, un destello de luz cegadora inundó la sala. Un grupo de hombres armados irrumpió por la puerta trasera, disparando al aire. La multitud gritó y se arrojó al suelo, pero Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. «¿Qué está pasando?», se preguntó, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. «David», susurró Maraya, extendiendo una mano hacia su hijo. Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él. La batalla estaba en su punto más alto, y la verdad que había estado tratando de ocultar era más oscura de lo que había imaginado. «Detente», gritó un nuevo rostro entre los hombres armados. Era una mujer que respiraba poder, con un porte que helaba la sangre. «Detener todo», dijo, mirando directamente a Alejandro. Sus ojos ardían con conocimiento. «No puedes protegerlo. ¿Quién eres? ¿Qué sabes?». Alejandro apenas podía contener su voz, pero la mujer sonrió con tristeza, como si supiera que la revelación estaba por venir. Porque la verdadera pregunta es, ¿quién te ha estado controlando todo este tiempo? Y con esas palabras, el mundo de Alejandro se desmoronó. Una explosión de luces y sirenas llenó la sala. Alejandro, paralizado, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo lo que creía saber se desvanecía con la certeza de que los secretos, las traiciones y los lazos familiares eran más complicados de lo que jamás pudo imaginar. Y así, con su corazón latiendo ferozmente, esperó la tormenta mientras el futuro y su hijo se deslizaban entre sus dedos.
Era un momento suspendido en el tiempo, un halo de confusión y miedo. Alejandro miraba a Maraya con un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? Esa sonrisa inquietante en su rostro no era solo amor. Había algo oscuro detrás de todo esto, algo que amenazaba con revelarse en medio de aquel caos. El estruendo de una nueva explosión reverberó y Alejandro sintió que su corazón se detenía. De repente, todo quedó en cámara lenta, como si un fotógrafo hubiera congelado la escena en su instante de máxima tensión. Maraya cayó al suelo. El sonido de su cuerpo golpeando el piso resonó como un triste lamento. Pero lo más impactante estaba por venir. Un grito desgarrador cortó el aire. «David». La voz de Alejandro era una mezcla de desesperación y terror. Pero la imagen que tuvo ante sus ojos lo paralizó. Su hijo, con lágrimas en los ojos, no estaba solo, frontal a él. El hombre avanzó un paso, sus ojos fríos y penetrantes. «Soy tu hermano Alejandro», dijo con una voz grave, desatando la bomba que cambiaría todo. «Y también soy el verdadero hijo de María». El aire en la sala se volvió denso. La multitud quedó en shock, asombrada por la revelación. Alejandro sintió que el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se apoderó de él. Su mente giraba, y cada palabra del hombre era como un golpe al estómago. «Lo que no sabes», continuó el hermano, «es que tú también tienes un legado que desconoces». Antes de que pudiera completar la frase, el hombre en el traje oscuro interrumpió, una sonrisa sutil en sus labios. «No solo todos somos parte de esto, Alejandro. Somos parte de una familia mucho más poderosa de lo que piensas». Alejandro miró a María, su expresión ahora llena de terror. «¿Qué es esto, María? ¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz era un susurro entre el caos que lo rodeaba. «Porque nunca supe cómo», Maraya balbuceó, su mirada perdida en el miedo. «Lo oculté porque así era más fácil, porque pensaba que protegería a David». «Protéjanse», gritaron varios de los asistentes, mientras un grupo de hombres enmascarados entró en la sala, causando un revuelo. El caos estalló. El grito de los invitados resonó como una sinfonía trágica, pero en medio del desmadre, Alejandro vislumbró algo que hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Uno de los hombres enmascarados se acercó a David y con un movimiento rápido lo tomó del brazo. «David», Alejandro gritó, su voz destilando pánico. Aceleró hacia él, pero un hombre lo empujó hacia atrás. El cuerpo de su hijo estaba paralizado entre el miedo y la confusión. Alejandro se sentía atrapado, impotente. «Párate», gritó Maraya, apuntando al hombre que sujetaba a David. «Déjalo, es solo un niño». El hombre enmascarado sonrió con desdén. «No es solo un niño, señora. Tiene un valor que usted no puede imaginar. Él es la clave». «¿La clave para qué?», Alejandro preguntó, intentando abrirse paso. En ese instante, todo se detuvo. El hombre en el traje oscuro tomó la palabra de nuevo. «El niño no solo tiene un valor monetario. Él es parte de una antigua línea que conecta a familias poderosas, y esa conexión podría cambiar todo lo que creen saber». El aire se volvió aún más denso. Alejandro ladeó la cabeza, intentando procesar la información. Ángulo de herencias ocultas, familias poderosas. La revelación le dio un escalofrío. «¿Qué estás intentando decir?», preguntó, su voz temblando de rabia y desconfianza. De repente, María se acercó temblando, con lágrimas brotando de sus ojos. «No puedes dejar que esto continúe, Alejandro. Ellos vienen por lo que tienen derecho,
y es por ti también. ¿Por mí? Alejandro preguntó, el horror brotando en su voz. La conexión que buscaban había estado allí todo el tiempo, pero él no lo sabía. ¿Qué escondías? ¿Qué más hay que no sé? Soy parte de esto también, gritó su hermano, el rostro en tensión. Tú no elegiste ser parte de esta familia, pero no puedes escapar de ella. David tampoco puede. En ese instante, el suelo tembló y el sonido de un coche de policía resonó desde fuera. Las luces destellaban a través de las ventanas, iluminando la sala. Pero algo aún más aterrador ocurrió. El hombre enmarcado que sostenía a David soltó su agarre y se abalanzó sobre su hermano, empujándolo hacia atrás. «No, voy a protegerlo», Alejandro gritó, pero su hermano fue más rápido. Golpeando a David, lo derribó al suelo. María, llena de pánico, intentó lanzarse hacia su hijo, pero Alejandro la detuvo. «Espera, no podemos acercarnos. Él es parte de esto, su legado», el hombre gritó mientras sostenía a David, tratando de arrastrarlo hacia una salida trasera. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. La escena mostraba un juego traicionero y David, el centro de la tormenta, solo quería estar a salvo. Pero en medio del caos, un destello de luz cegadora inundó la sala. Un grupo de hombres armados irrumpió por la puerta trasera, disparando al aire. La multitud gritó y se arrojó al suelo, pero Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. «¿Qué está pasando?», se preguntó, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. «David», susurró María, extendiendo una mano hacia su hijo. Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él. La batalla estaba en su punto más alto, y la verdad que había estado tratando de ocultar era más oscura de lo que había imaginado. «Detente», gritó un nuevo rostro entre los hombres armados. Era una mujer que respiraba poder, con un porte que helaba la sangre. «Detener todo», dijo, mirando directamente a Alejandro. Sus ojos ardían con conocimiento. «No puedes protegerlo». «¿Quién eres? ¿Qué sabes?». Alejandro apenas podía contener su voz, pero la mujer sonrió con tristeza, como si supiera que la revelación estaba por venir. Porque la verdadera pregunta es, ¿quién te ha estado controlando todo este tiempo? Y con esas palabras, el mundo de Alejandro se desmoronó. En ese preciso instante, un disparo resonó en la sala. El eco del sonido cortó la tensión como un cuchillo afilado. Todos se congelaron. La mujer, que tenía la misma mirada que David, cayó al suelo, mientras el hombre enmascarado soltó un susurro aterrador. «Siempre supe que lo harías. Ahora todo se ha puesto en movimiento». Su declaración cortante hizo temblar a Alejandro. La conexión silenciada por años, la historia escondida entre sombras, estaba a punto de salir a la luz en el momento más crítico. La verdad que nunca imaginó era que sus enemigos no eran simplemente hombres malos. Eran parte de algo incluso más siniestro. Algo que unía sus vidas más de lo que pudo prever. «David», gritó, extendiendo su mano hacia su hijo. Pero era demasiado tarde. Un grupo de hombres más entró, rodeando a Maraya y David. La visión de la masacre y la traición se hizo insostenible. Y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿qué más estaba a punto de ser revelado y a qué costo? Mientras la sala se adentraba en un caos aún mayor, Alejandro comprendió que tenía que hacer una elección. Salvar a su hijo de un destino que no podía entender, o desafiar a aquellos que amenazaban con desenterrar secretos que podrían destruirlos a todos.
a medida que el futuro se desdibujaba ante sus ojos. El verdadero horror de la situación comenzaba a despegarse. De repente, todo quedó en cámara lenta, como si un fotógrafo hubiera congelado la escena en su instante de máxima tensión. Maraya cayó al suelo. El sonido de su cuerpo golpeando el piso resonó como un triste lamento. Pero lo más impactante estaba por venir. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡David! La voz de Alejandro era una mezcla de desesperación y terror, pero la imagen que tuvo ante sus ojos lo paralizó. Su hijo, con lágrimas en los ojos, no estaba solo. Frontal a él, una figura emergía de las sombras, un hombre que era la clara imagen de Maraya, un hombre que podría ser su hermano. ¿Qué demonios es esto? Alejandro apenas podía articular sus pensamientos. El hombre avanzó un paso, sus ojos fríos y penetrantes. «Soy tu hermano, Alejandro», dijo con una voz grave, desatando la bomba que cambiaría todo. «Y también soy el verdadero hijo de Maraya». El aire en la sala se volvió denso. La multitud quedó en shock, asombrada por la revelación. Alejandro sintió que la incredulidad se apoderó de él. Su mente giraba, y cada palabra del hombre era como un golpe al estómago. «Lo que no sabes», continuó el hermano, «es que tú también tienes un legado que desconoces». Antes de que pudiera completar la frase, el hombre en el traje oscuro interrumpió, una sonrisa sutil en sus labios. «No solo todos somos parte de esto, Alejandro. Somos parte de una familia mucho más poderosa de lo que piensas». Alejandro miró a Maraya, su expresión ahora llena de terror. «¿Qué es esto, Maraya? ¿Por qué no me lo dijiste?» Su voz era un susurro entre el caos que los rodeaba. «Porque nunca supe cómo». Maraya balbució, su mirada perdida en el miedo. «Lo oculté porque así era más fácil, porque pensaba que protegería a David». «Protéjanse», gritaron varios de los asistentes, mientras un grupo de hombres enmascarados entró en la sala, causando un revuelo. El caos estalló. El grito de los invitados resonó como una sinfonía trágica. Pero en medio del desmadre, «David», Alejandro gritó, su voz destilando pánico. Aceleró hacia él, pero un hombre lo empujó hacia atrás. El cuerpo de su hijo estaba paralizado entre el miedo y la confusión. Alejandro se sentía atrapado, impotente. «Párate», gritó Maraya, apuntando al hombre que sujetaba a David. «Déjalo, es solo un niño». El hombre enmascarado sonrió con desdén. «No es solo un niño, señora. Tiene un valor que usted no puede imaginar. Él es la clave». «¿La clave para qué?», Alejandro preguntó, intentando abrirse paso. En ese instante, todo se detuvo. El hombre en el traje oscuro tomó la palabra de nuevo. «El niño no solo tiene un valor monetario, él es parte de una antigua línea que conecta a familias poderosas. Y esa conexión podría cambiar todo lo que creen saber». El aire se volvió aún más denso. Alejandro ladeó la cabeza, intentando procesar la información. Ángulo de herencias ocultas. Familias poderosas. La revelación le dio un escalofrío. «¿Qué estás intentando decir?», preguntó, su voz temblando de rabia y desconfianza. De repente, Maraya se acercó temblando, con lágrimas brotando de sus ojos. «No puedes dejar que esto continúe, Alejandro. Ellos vienen por lo que tienen derecho, y es por ti también». Alejandro preguntó en su voz. La conexión que buscaban había estado allí todo el tiempo, pero él no lo sabía. «¿Qué escondías? ¿Qué más hay que no sé? Soy parte de esto también».
gritó su hermano, el rostro en tensión. Tú no elegiste ser parte de esta familia, pero no puedes escapar de ella. David tampoco puede. En ese instante, el suelo tembló y el sonido de un coche de policía resonó desde fuera. Las luces destellaban a través de las ventanas, iluminando la sala. Pero algo aún más aterrador ocurrió. El hombre enmascarado que sostenía a David soltó su agarre y se abalanzó sobre su hermano, empujándolo hacia atrás. ¡No! ¡Voy a protegerlo!, Alejandro gritó, pero su hermano fue más rápido. Golpeando a David, lo derribó al suelo. María, llena de pánico, intentó lanzarse hacia su hijo, pero Alejandro la detuvo. Espera, no podemos acercarnos. Él es parte de esto, su legado. El hombre gritó mientras sostenía a David, tratando de arrastrarlo hacia una salida trasera. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. La escena mostraba un juego traicionero y David, el centro de la tormenta, solo quería estar a salvo. Pero en medio del caos, un destello de luz cegadora inundó la sala. Un grupo de hombres armados irrumpió por la puerta trasera, disparando al aire. La multitud gritó y se arrojó al suelo, pero Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. David, susurró Maraya, extendiendo una mano hacia su hijo. Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él. La batalla estaba en su punto más alto, y la verdad que había estado tratando de ocultar era más oscura de lo que había imaginado. «Detente», gritó un nuevo rostro entre los hombres armados. Era una mujer que respiraba poder, con un porte que helaba la sangre. «Detener todo», dijo, mirando directamente a Alejandro. Sus ojos ardían con conocimiento. «No puedes protegerlo. ¿Quién eres? ¿Qué sabes?» Alejandro apenas podía contener su voz. Pero la mujer sonrió con tristeza, como si supiera que la revelación estaba por venir. Porque la verdadera pregunta es, ¿quién te ha estado controlando todo este tiempo? Y con esas palabras, el mundo de Alejandro se desmoronó. En ese preciso instante, un disparo resonó en la sala. El eco del sonido cortó la tensión como un cuchillo afilado. Todos se congelaron. La mujer, que tenía la misma mirada que David, cayó al suelo, mientras el hombre enmascarado soltó un susurro aterrador. «Siempre supe que lo harías. Ahora todo se ha puesto en movimiento». Su declaración cortante hizo temblar a Alejandro. La conexión silenciada por años, la historia escondida entre sombras, estaba a punto de salir a la luz en el momento más crítico. La verdad que nunca imaginó era que sus enemigos no eran simplemente hombres malos, eran parte de algo incluso más siniestro. Algo que unía sus vidas más de lo que pudo prever. «David», gritó, extendiendo su mano hacia su hijo. Pero era demasiado tarde. Un grupo de hombres más entró, rodeando a Maraya y David. La visión de la masacre y la traición se hizo insostenible. Y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿qué más estaba a punto de ser revelado y a qué costo? Mientras la sala se adentraba en un caos aún mayor, Alejandro comprendió que tenía que hacer una elección. ¿Salvar a su hijo de un destino que no podía entender? ¿O desafiar a aquellos que amenazaban con desenterrar secretos que podrían destruirlos a todos? A medida que el futuro se desdibujaba ante sus ojos, el verdadero horror de la situación comenzaba a despegarse. Y Alejandro se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. No había más tiempo. Alejandro, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, se preparó. En un instante de claridad, entendió que nada podía ser más importante que su hijo. Con una determinación feroz,
Vas a tener que hacer más que eso, gritó mientras se preparaba para confrontarlo. La colocación de su arma, la frialdad en su mirada, todo parecía apuntar a un final inevitable. Un destello de luz iluminó toda la sala cuando los policías llegaron. La mujer había desaparecido entre el caos, pero su advertencia seguía resonando en su mente. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el aire, seguido de un estruendo ensordecedor. Las luces parpadearon y la sala se sumió en un caos aún mayor. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera de nuevo. Observó a David, un niño que había sido el centro de toda su protección, y el deseo de mantenerlo a salvo llenó cada fibra de su ser. La lucha no solo era por su hijo, sino también por el futuro que ambos merecían. Pero en ese instante, una verdad aterradora lo golpeó. ¿Tendría el poder suficiente para enfrentar el legado oscuro que lo había amenazado todo este tiempo? En medio de los gritos, el caos y el polvo que se eleva. Por su familia, por David. ¿Pero sería suficiente? ¿O estaba en una batalla que no podía ganar? Frente a él, todo parecía incierto. Pero mientras la confusión reinaba a su alrededor, una certeza comenzó a formarse en su corazón. Aunque el futuro era un oscuro enigma, su amor por David sería su faro, su guía a través de la tormenta. Pero espera. Antes de terminar, necesito que todos hagan algo muy importante. Se inscriban inmediatamente en el canal para no perderlas. Queremos que sean parte de las próximas historias exclusivas. Esmacho el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que realmente necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar su apoyo. No esperen ni más un segundo. Los verdaderos fans saben lo importante que es.